Y camino a Chaltén, primera parada que hacemos. Estamos en el mítico parador de La Leona sobre la ruta 40. Mitad de camino justo hacia Chaltén. Sí, nos pasa la info. Bueno, estamos acá en el parador de La Leona. Aprovechamos para desayunar algo que no habíamos desayunado. Salimos muy temprano. Nos dijeron coman torta frita. Probamos la torta frita, se las recomendamos porque es espectacular. Y bueno, también pueden comprar cosas para llevar en el viaje porque venden de todo. Mismo hay un museo con la explicación también de este famoso parador que le da el nombre el río que tenemos al lado. Río descubierto por Perito Moreno, que se dice que le puso este nombre porque fue atacado por una leona. Perito Moreno también le da el nombre al monte Fitzroy, que es el que vamos a conocer ahora en Chaltén. La historia la sabe él. Sí, estuve acá con nuestro guía Juan, que es un genio, aprendiendo un poco de historia. Así que bueno, la verdad que está genial para parar, como les digo, no solo para aprender un poco de la historia de este lugar, sino para comer algo. Y seguimos camino a Chaltén, preparada. Va a ser una experiencia larga, pero yo creo que va a ser espectacular. Así que bueno, tenemos perritos, siempre nos acompaña alguno en todos los viajes. Seguimos camino a Chaltén. Y ahora sí, todavía no llegamos, pero ya lo vemos, lo tenemos Yo ahí. lo que opino es que con la hermosa vista, ni subir hace falta. No, la verdad que hermoso, toda la ruta venimos pegados hacia el vídeo porque realmente es espectacular. O sea, toda la ruta lo vas viendo desde que salimos desde La Leona, vas viendo el Chaltén, así que la verdad una hermosura, ya queda poquito. Voy a hacer un par ahí de mini trekkings. ¿Paradores? Sí, para entrar en calor y sí, ya mañana vamos a arrancar con todo, pero bueno, hoy nos quedamos en los domos, le vamos a mostrar un poco los domos, así que hoy es bastante tranquilo. Quédense con esta vista. Y acá estamos en el centro de visitantes Ceferino por arrancar al mirador de los cóndores y tienen acá, por si les interesa, para cargar agua directamente. No compren, no gasten en agua porque uno acá puede cargar en todos lados, pero no estaría viendo canilla para girar. Tengo un asistente que me va a ayudar. Me parece que estamos al horno. ¿Cómo mierda es esto? No, le sacaron el coso, bueno, el claro. video no... Bueno, compren agua porque no hay agua acá. No, pará, tenemos una acá a la vuelta. Y ahora sí, estamos en el Chaltén, capital nacional del trekking. Llegamos. Y hoy nos arrancamos fuerte, pero bueno, para entrar en calor vamos a hacer... Nos recibió con un día... Oh, no saben lo que es, miren. A ver, ahí ya se ve. No, este lugar es de cuentos. Hoy vamos a hacer unas pequeñas caminatas, ahora vamos a subir a un mirador. Mirador de los cóndores. Acá, desde acá también se puede hacer mirador. Es que también se puede hacer mirador de las águilas, pero es un poquito más lejos. Nosotros nos vamos a quedar con ese, vamos a almorzar algo arriba. Hablando de almorzar, agarramos el sándwich. Sí, el sándwich está en la mochila. Trajimos ahí una viandita, agua cargamos acá, así que no compren agua porque no tiene sentido. Así que bueno, empezamos a caminar más o menos una horita. Una horita, estamos acá con el guía Juan, que nos va a acompañar en toda nuestra estadía en Chaltén, así que tranquilos, a caminar y empezar a disfrutar de este mágico pueblo del Chaltén. Bueno, si ustedes vienen por su cuenta, acá en el centro de información tienen un guardaparques de parques nacionales que les va a explicar todo, los senderos, los cuidados que tienen que tener y demás. Así que bueno, más que recomendado que si no vienen con algún guía, pasen por el centro de información. El campo de Hilo tiene 90 kilómetros. Detrás del Perito Moreno, que está más al sur que esta maqueta, es la más delgada de 17 kilómetros. Ancho promedio 30-40 kilómetros, de largo son 360 kilómetros, ahí lo ven en la imagen. Es esa inmensidad, es la tercera masa de hielo en el planeta, sacando lo que es Antártida y Groenlandia. Sacando los polos, es el campo de hielo más grande. Bueno, y acá también en el centro de visitantes tienen todas las fotos de las primeras expediciones que hicieron, que llegaron a las cumbres
tanto del Fish Roy como del Torre, así que también resulta interesante venir a ver un poco de historia, informarse de lo que tardaron y lo que les llevó a subir a estas cumbres y ver fotos de esa época de cómo subían y demás, así que la verdad que está súper interesante. Dale, Sol, dale. No, está acá. El lugarcito para que pase. Me había confundido con vos, che. No, sí, yo estoy a un poco menos de nivel. Y ya estamos en Mirador de los Cóndores. Increíble, unas vistas espectaculares. Miren, ahí tenemos el Chaltén. Estamos comiendo un sanguchito. Ahí vamos, estoy tratando de... con unas vistas increíbles. Y bueno, y lo que veníamos diciendo, que por lo menos nosotros no sabíamos esto de venir al Chaltén como no en idea de trekking, venir a disfrutar del lugar porque es un paisaje maravilloso, maravilloso. Tomar algo, se suben a este mirador, hay mucha gente grande subiendo, así que es apto para todas las edades y estados físicos. Y nada, vienen, comen y después se vuelven. Está espectacular, no necesariamente hay que venir a hacer la una de los tres y toda la excursión grande como vamos a hacer nosotros. Obviamente que si pueden, yo creo que va a valer mucho la pena, después se lo vamos a decir. Pero ya esto para nosotros superó expectativas. Así que bueno, a comer un sanguchito y seguimos conociendo el Chaltén. Bueno, miren, ahí está el camino que uno hace para subir. Pega toda la vuelta por ahí y terminan subiendo acá. Ahí está el mirador donde se ven los cóndores, como recién vimos un par. Así que la verdad que vale mucho la pena subir hasta acá. Bueno, y acá enseguida a la entradita del pueblo tenemos el cartel del Chaltén. Bienvenidos a la capital nacional del trekking, con el Chaltén de fondo, así que parada obligatoria al ingreso. Miren, para que vean, en el mismo pueblo está marcado el inicio de los senderos. Acá se comienza para Laguna Torre. Y aprovechamos a pasear un poquito por acá por el pueblo del Chaltén. Hay bastante viento, así que estamos encapuchados. Pero la verdad que estamos sorprendidos de la limpieza, de lo lindo que está Chaltén. Lo es prolijo, hermoso, las sí. casitas, las construcciones, los colores, el pueblo, todo adentro de estas montañas. No sé, espectacular. Sí, un montón de restaurantes de todo tipo, hotelería de todo tipo, así que hay para todos los gustos, edades y lo que sea. Ahora estamos caminando por el bulevar principal, que es donde está el famoso cartel de bienvenida de Chaltén. Obviamente nos sacamos una foto. Y bueno, nada, o sea, les recomiendo que lo caminen porque la verdad que está hermoso. Encima siempre está de fondo, ahora está medio tapado, pero está de fondo el Chaltén, así que es espectacular ir caminando y disfrutando de estas vistas. ¿Dónde me quedó Sol? Acá. Ah. La mochila. Que nos habían dicho, ahí está la mochila. Sí, hay varios puntitos como para sacar fotos. Así que nada, recórranlo porque está hermoso. Y desde acá nos vamos a los domos, que es donde nos vamos a alojar esta primera noche. Y bueno, empieza la caminata. Empieza la caminata, veremos a ver cómo salimos del Chaltén. Por si les sirve el dato, acá justo frente al cartel del Chaltén tienen un cajero automático para sacar plata. Algo interesante que van a encontrar en Chaltén son estas casitas así de techo a dos aguas y de chapa. Fueron los primeros pobladores de acá del Chaltén, porque en su momento en Chaltén no vivía nadie por la lejanía del lugar, y cuando se desata el conflicto con Chile por el tema de límites, había que ocupar esta parte, ¿no? Entonces, una forma de mostrarle al arbitraje, que eran los que iban a decidir si esto era parte de Argentina o parte de Chile,
era mostrar que esta parte estaba habitada. Entonces, bueno, se vinieron 10 gendarmes a ocupar lo que es el Chaltén y construyeron estas pequeñas casitas que van a haber varias en las calles perpendiculares a la principal del Boulevard. O sea que si van a estar caminando por acá, resulta interesante que se acerquen a verlas porque es parte de la historia del pueblo. Incluso, como pueden ver, una de ellas está siendo usada hoy por Gendarmería Nacional y la mayoría de las otras casitas hoy también se encuentran ahí oficinas públicas. Y detrás mío tenemos el cartel que indica que para allá hacemos Chorrillo del Salto y para allá comienza el sendero del Fitzroy, que ahora se los vamos a mostrar, pero para que vean que está todo súper señalado, súper prolijo, como todo el pueblo del Chaltén. Miren, algo muy copado acá al ingreso del sendero Fitzroy es que tienen enchufes USB para cargar celulares por si están medio matados. Y por allá, ahí tenemos el ingreso a lo que es Laguna Capri, que está primero, Laguna de los Tres. Acá tenemos el mapita con la distancia, más o menos la duración, que es un poco más si se quedan arriba, todas las precauciones que hay que tener. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer nosotros, pero nosotros vamos a arrancar más o menos de por acá, que están los domos, y acá vamos a empezar a hacer Piedras Blancas, bajar por acá, vamos a hacer esto, Laguna de los Tres, después vamos a volver a hacer Poisenot y después de Poisenot volvemos a bajar y hacemos todo este recorrido hacia Laguna Torre. Llegamos a Laguna Torre y de acá vamos a volver hacia el Chaltén. Otra cosa que tiene acá la entrada es una canilla con agua potable para cargar las botellitas, que igualmente tienen arroyos durante todo el recorrido, pero está bueno ya cargarla desde el inicio. Y acá tenemos lo que es el ingreso al sendero Fitzroy, también si van a la Laguna Capri, y lo que está bueno es que tienen todo esto de estacionamiento por si vienen el día con su auto que hayan alquilado. Estamos en Chorrillo del Salto. Segundo punto que paramos acá en Chaltén. Si vienen por el Full Day Chaltén, que es una de las excursiones que se venden. Sí, Full Day. Ah, mira, internacional. Sí, lo venden así. Okay. Por mí sería un día completo, pero así se vende la excursión, por eso se los nombro así. Los van a traer a estos dos lugares que estamos haciendo nosotros y muchas veces también les ofrecen como trekking libre y algunos hacen Laguna Capri. No, pero igual estamos como sorprendidos con el pueblo, con lo mágico que es. Hermoso, es hermoso. O sea, es para venir a quedarse y disfrutar del lugar. No piensen que hay que venir a hacer trekking. Realmente para mí en ese sentido está como... O sea, está muy bien vendido el Chaltén para el trekking, pero no está bien vendido para el que, la gente que no quiere hacer trekking. Claro, porque realmente es un lugar mágico. Así que tengan en cuenta eso, no se vean impedidos por la edad, porque realmente parece un pueblito europeo. Sí, pueblito europeo de montaña, se van a quedar enamorados. Así que por ese lado estamos muy contentos de estar conociendo esto y nuevamente se los volvemos a recomendar. Así que nada, ahora Chorrillo del Salto, un sendero de 500 metros. Si salen desde el pueblo del Chaltén es media hora hasta la entrada y desde acá 5 minutos. Si no, pueden llegar en auto hasta la entrada como nosotros y de acá desde el Chaltén es media hora para llegar, media hora para volver. Y esto es nada, metros, por eso igual les digo que si... es de dificultad baja, ¿no? Sí, baja, y por eso les digo que es para cualquier edad, porque si llegan con el auto, vienen caminando y... Son 5 minutos. Y ahora les vamos a mostrar qué es lo que hay en Chorrillo del Salto.
Y ahora sí, estamos en Patagonia Ecodoms, lugar donde nos vamos. Nuevo hotel. Acá nos vamos a alojar por una noche, porque mañana ya partimos para la 1 de los 3. Preparándonos. Lo bueno es que acá se descansa porque no hay señal. No hay wifi. Casi que no tenés para cargar, pero sí hay para cargar. Sí, es todo muy rústico y a la vez espectacular porque los domos tienen, o sea, una calidad de primera. Súper cómodos. Sí. La verdad que están buenísimos. Ahora se los vamos a mostrar por dentro. Nosotros mañana partimos directamente desde acá porque lo que tiene de bueno este hospedaje es que ya el sendero conecta con lo que arrancamos de Hostería del Pilar, que Hostería del Pilar es como si se encontrara medio costado y te vas uniendo a lo que es el camino que viene desde el Chaltén. Creo que te ahorrás 2 kilómetros, dijeron. Más o menos una hora, creo. Así que para los que por ahí vengan en el día, está bueno. Lo que dicen es arrancar por Hostería del Pilar, que más o menos es a esta altura, y volver por el sendero que va al Chaltén, que pasas por Laguna Capri, como para tener 2 senderos diferentes. Nosotros vamos a arrancar desde acá. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. El lugar tiene 2 opciones, o hospedaje y solo desayuno, o hospedaje con pensión completa, que tenés el desayuno, la merienda también está incluida. Y si es con pensión completa tenés también la cena y la vianda para el otro día si es que te vas a hacer trekking. En nuestro caso vamos a estar con, pagamos lo que es la cena y la vianda porque no trajimos nada y obviamente la necesitamos para caminar. Así que bueno, tengan en cuenta esa opción de lo que les convenga a ustedes. Así que ahora les vamos a mostrar un poquito el domo por dentro y esperemos mañana a ver que despeje un poco porque hoy está ahí medio... No, igual hoy el día estuvo espectacular. Sí, estuvo buenísimo. Ojalá se nubla hasta ahora, ya no nos importa porque ya estaríamos, pero bueno, sí, que nos deje caminar, por lo menos. Así que nada, disfrutar de este lugar, descansar, como les decimos, no se puede hacer... Miren, hay una paz que no se escucha nada, es espectacular. Y no hay mucho, sé que hay otros senderos desde acá. Nosotros la verdad que vamos a descansar, veníamos muy cansados y reponer energías para mañana a la 1 de los 3. Así que nos vamos a quedar un ratito acá y mañana arrancamos la gran experiencia hacia la 1 de los 3 que les vamos a estar mostrando todo en un nuevo video. Fede, porque yo voy a estar agotada. Y así. Vamos a ver. Yo creo que venimos bien. El Big Ice fue una gran prueba. Así que yo creo que vamos a llegar bien, además estamos con guía, les vamos a mostrar cómo nos tienen todo armado en el camping, que la verdad que me parece que la experiencia puede estar muy copada. Así que nada, a disfrutar de este lugar, que la verdad que es mágico y bueno, veremos mañana qué nos espera. Y acá tenemos todo el camino que conecta a los 9 domos que se encuentran en Patagonia Ecodoms. La verdad que es un lugar increíble, todo con madera. Como verán, la paz que hay es puro silencio. Así que la verdad que está espectacular este lugar. Y acá tenemos lo que es el domo principal, que es donde se desayuna, donde se cena y bueno, donde uno pasa por recepción para que le den el domo. Como les comentaba, lo que es la energía del domo se maneja todo por energía solar. Tienen acá todo el sistema que conecta a los domos y el domo está, lo que es energía es todo 12 volts. Después en lo que es el domo principal, ahí sí ya tenemos 220 con un grupo electrógeno. Pero bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta porque no podemos conectar cualquier cosa, no hay enchufe normal, eso es lo que es USB para cargar los celulares.
mostrar cómo es por dentro del domo. Acá entramos. Acá tenemos la puerta del baño, que ahora se los voy a mostrar. Y bueno, esto sería lo que es la habitación. La cama gigante, súper cómoda. Tenemos salamandra, que nos la van a venir a prender después mientras estemos comiendo. Y después hay que ir alimentándola ahí con la madera que nos dejaron. Bueno, tenemos silloncitos, toallas, caja fuerte y estas vistas increíbles, que ahora está un poco tapado, no se ve el Chaltén, pero realmente las vistas son una locura. Así se ve por afuera el domo. Y bueno, la verdad que el lugar hermoso. Ahí tenemos el abastecimiento de energía para el domo. Esto es todo con 12 volts. Ahí está una especie autóctona. Anda al baño. ¿Cómo lo ves? Increíble. Ahora hace un poco de frío, pero... Sí, otra cosa también, está el detector de humos, que como está la salamandra, ahí esto por cuestión de seguridad, la verdad que está espectacular, da mucha más tranquilidad. Bueno, hay un par de mantas porque esto de noche parece que se debe poner fresco, ahora está soplando bastante viento. Total. Y bueno, pasamos ahí, miren, esto es lo que es de enchufe, que solo podemos conectar celulares, porque como es 12 volts el consumo es totalmente diferente. Y también lo que siempre se pide es levantar la tarjeta cuando uno no está acá para evitar consumo de energía. Y bueno, pasamos a lo que es el baño, también súper cómodo, una ducha bastante grande. Miren, la verdad que está buenísimo. Bueno, ¿algo más para aportar del domo? ¿No? No, ya dijiste todo. Muy bien, perfecto. muy buena información. Bueno, y para que vean, esta es la vista que tenemos acostados en la cama. Miren lo increíble que es. Allá, ahí podemos ver que tenemos un domo. Por ahí está el Chaltén que está tapado. Y ahí incluso, miren, se está empezando a ver un poco. Pero no, es una cosa de locos. Bueno, miren, ahora sí despejó el Chaltén. Tenemos una vista increíble desde acá afuera del domo. Y bueno, miren lo que es por acá adentro. Realmente una belleza. Y ahora sí, el Chaltén completamente despejado y tenemos salamandra prendida. Un loco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy hermoso este lugar. Sí, realmente muy increíble. Bueno, miren, van a ser casi las 10 de la noche y todavía tenemos vista del Chaltén. Están empezando a aparecer algunas estrellas, pero bueno, increíble que 10 de la noche y uno todavía pueda seguir viéndolo con luz. Realmente una cosa de locos.